Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo encuentro sincrónico dentro del curso Inteligencia Artificial, Alcance, Límites y Herramientas para Educación. Hoy vamos a estar trabajando con Paula Sibila sobre el módulo 2, que tiene como contenidos explorar el uso de la inteligencia artificial en la educación. Contarles que Paula es antropóloga y docente argentina radicada en Brasil, se dedica al ensayo y a la investigación y enfoca su trabajo en fenómenos culturales contemporáneos desde una perspectiva genealógica. Su producción explora las interrelaciones entre el cuerpo, subjetividad, tecnología y expresiones mediáticas o artistas. Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contenta de compartir esta experiencia con ustedes y voy entonces ahora a abrir la presentación, ¿no? Lo que preparé para presentarles. A ver si se ve ahí ya en pantalla entera. Ahí, Perfecto. 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 Sí. Bueno, muy bien. Mi foco en la clase de hoy, al contrario de lo que van a ver en las otras, es más filosófica, podríamos decir así, más reflexiva y pensando no solamente en las posibilidades inmensas, ¿no? Que abre la inteligencia artificial en el campo de la educación en particular, pero también de nuestra sociedad en general, sino también tratando de poner un poco el foco en algunos de los desafíos que también son muchos, ¿no? Y se me ocurrió para empezar compartir con ustedes, no sé si están viendo ahí la segunda imagen, que es un trabajo de final de curso que me entregó un estudiante en el semestre pasado. Supongo que ustedes también han tenido estas experiencias porque varios de mis colegas también las tuvieron, pero fue una sorpresa el semestre pasado descubrir bibliografía falsa. O sea, hay una referencia a un libro supuestamente mío, a un capítulo de un libro supuestamente mío, pero que yo nunca lo escribí, ¿no? O sea, en realidad el título es el libro de otra persona, bastante famoso, que no está mencionada ahí, y es como si fuera un libro mío, una editorial que no conozco, nunca tuve nada que ver con eso. Y cuando vi que el estudiante me entregó ese trabajo con una biografía falsa, para mí era algo nuevo, después supe comentando, ¿no? Y ahora ya soy especialista en esto. Tanto es que estoy dando conferencia, pero al principio fue bastante extraño y después me di cuenta que, bueno, era parte de lo que está haciendo el chat GPT, la manera como está siendo usado en la universidad, por lo menos, genera estos errores, ¿no? Estas alucinaciones, como dicen. De hecho, conversando con colegas, mi colega Mariana George, que está ahí en esa otra bibliografía de otro trabajo, a ella también le entregaron un texto con una bibliografía supuestamente firmada por mí y por ella, que tampoco existe, nunca vimos ese texto. Y ahí inmediatamente vimos que el autor de abajo, que también lo conocemos, no escribió ese texto que está referenciado allí. O sea, son verosímiles en todos los casos, son títulos que podrían ser, ¿no? Es más o menos por donde yo trabajo, y esos otros autores también, pero no existen y están referenciados al final de un artículo que, por lo tanto, nos da la sospecha de que fue todo escrito o de alguna manera generado, ¿no? Con una herramienta de inteligencia artificial. Este es otro caso un poco distinto de un colega también que dio un libro mío para que lo analizaran sus estudiantes y en este caso cita allí abajo un fragmento del texto que es verdad, yo escribí ese libro, pero esa cita no existe. O sea, sí, hay varias citas falsas de un libro que de hecho existe mío. Por lo tanto, de nuevo, hay algo ahí que salió mal, ¿no? O sea, es pasible de detectar porque por lo menos por ahora está haciendo estos errores, estos errores, estas alucinaciones. Esto es una diapositiva de PowerPoint que una estudiante mía presentó como trabajo de fin de curso en la clase para mí y los otros estudiantes, sus colegas, y de nuevo aparece una cita de un texto mío falsa. Enseguida yo le dije, bueno, yo nunca escribí eso y evidentemente fue porque está hecho con una herramienta de este tipo. En fin, después
de pasar por esta experiencia el semestre pasado y investigar un poco y conversar con colegas y con los mismos estudiantes, hice una rápida investigación en Internet sobre estas herramientas. Más allá del ChatGPT y las herramientas más comunes, hay aplicaciones destinadas a los estudiantes, como por ejemplo esta, esto es en Brasil, ¿no? Donde yo vivo y trabajo, que dice, básicamente dice así, estudiar es aburrido. Nosotros te ayudamos a que sea genial. Entonces, basta de romperte la cabeza con cosas imposibles o perder horas y horas haciendo anotaciones en las clases que ni siquiera las entendés. Entonces te vamos a ayudar a transformar el estudio en algo divertido y rápido para que te saques notas altas, te vaya bien en las pruebas y tengas una vida fuera de los libros, que puedas vivir fuera de los libros. Entonces ahí recomienda, ¿no? Varias cosas y tiene estas frases, ¿no? Estudiar es aburrido o que estás como aburrido de estar en clase, con esto te ayudamos, con un prompt. Con una frase generas tu texto y después ya te puedes ir a divertirte. O sea, varias posibilidades de usar estas herramientas para los fines previstos. Y lo mismo, hay también herramientas destinadas a a profesores, ¿no? O sea, profesores que también, por ejemplo, esa llamada Teachy, que usan los mismos seductores eslogans para vender sus servicios, como ejemplo, cómo usar la inteligencia artificial para mejorar las clases sin perder tiempo. Y ahí en la remera el profesor dice, planee sus clases en minutos, ¿no? La idea es que y hay otra que no lo puse aquí, pero que decía así, basta de perder tiempo preparando clases. Apretá un botón y sale y ya tenés la clase preparada. Entonces, bueno, toda una serie de cuestiones, evidentemente, debates éticos y de todo tipo, incluso en mi departamento y aquí en la universidad y más allá de mi universidad, entre otras, con este tipo de cuestiones, que aquí seleccioné algunas notas periodísticas, ¿no? Inteligencia artificial, plagio y educación, los desafíos para el mundo académico, ¿se debería prohibir el uso de inteligencia artificial en las clases o no? Y en ese tipo de debates siempre surge alguien que dice, bueno, lo mismo pasó con otras tecnologías, como por ejemplo cuando fue inventada la calculadora, los profesores de matemáticas salían a hacer marchas contra la calculadora y demás, y como poniendo en ridículo toda la discusión, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo que con todas las otras tecnologías. Esto es posible, ¿no? De una manera, es una forma de argumentar. Por otro lado, es un poco limitada porque la misma calculadora fue también algo a ser debatido y todavía lo es, ¿no? Si la capacidad de hacer cálculos es algo que deberíamos ejercitar o no, si es algo que podemos prescindir, y lo mismo con escribir, pensar y demás, ¿no? Aquí les estoy presentando, solo para redondear esta primera parte de la presentación, algunas otras, ¿no? Cuestiones que forman parte de ese debate, más allá de la cuestión del plagio, de las trampas, de las copias, de todo eso que inmediatamente bueno, es con lo que más rápidamente nos enfrentamos y tratamos de resolverlo de alguna manera. Una cuestión más de fondo es lo que se llama la erosión cognitiva o el miedo de que, o el riesgo de que al usar este tipo de herramientas se sustituyan los procesos cognitivos y que de alguna manera se atrofíe la capacidad de reflexión, así como la calculadora evita que ejercitemos esos cálculos que antes se hacían necesariamente para hacer cuentas. Ahora esta herramienta también podría estar propiciando eso, ¿no? Que los procesos cognitivos por ejemplo, la reflexión, la organización y revisión de ideas, que son fundamentales para el pensamiento crítico y la creatividad, sean dejadas de lado si se atrofian de alguna manera. Esto es cierto que ese tipo de crítica se viene haciendo a las tecnologías, a las diversas tecnologías, incluso desde la invención de la misma escritura tuvo esa crítica, ¿no? La fotografía, la máquina de escribir, la computadora, internet, etcétera. Pero no es que sea todo lo mismo, o sea, podemos ir aprendiendo de esos debates anteriores y se agregan otras cuestiones, otros desafíos, justamente. Entonces, lo que más me interesa presentarles y discutir con ustedes aquí, más teniendo como telón de fondo todas esas cuestiones que seguramente ustedes comparten, em, lo que les quería presentar es algo más enfocado en la filosofía de la técnica justamente y en la mirada antropológica, que es mi campo específico de trabajo, y partiendo de esta premisa.
que les estoy mostrando ahora, que es esta idea de que las tecnologías no son neutras o neutrales. Eso no significa que las tecnologías sean buenas o malas, tipo, la inteligencia artificial es buena o mala, los celulares son buenos o malos, hay que prohibirlos, hay que permitirlos. No es exactamente eso, no es eso. Eso sería una especie de evaluación moral, digamos, si es bueno o malo, si me gusta o no me gusta, si me sirve o no me sirve. Eh, a lo que me refiero con esto y a lo que la filosofía de la técnica se refiere con las tecnologías no son neutras es que son históricas. O sea, no son neutras porque fueron inventadas en determinado momento y para determinados fines. Entonces, la inteligencia artificial, así como otras tecnologías digitales de las cuales forma parte, Internet, los teléfonos celulares, las aplicaciones, las computadoras, em, son fruto de nuestra época, de la sociedad contemporánea, y por lo tanto traen incorporados valores y creencias que son nuestros y suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas. O sea, no es cierto que se las puede usar de cualquier manera, y en ese sentido la neutralidad también está afectada, sino que hay ciertos modos de usarlas que están previstos en su propia materialidad. Cuando los inventamos, los ideamos para eso. Y esos modos de usarlas son modos de vivir, ¿no? Me voy a explicar un poquito mejor, pero me importa mucho que quede claro eso, que vamos a partir de esta base, de que las tecnologías no son neutras, por lo tanto la inteligencia artificial, así como cualquier otra tecnología, no es neutra, no es ingenua, no es inocente, sino que es fruto de una cultura y por lo tanto forma parte de un fenómeno un poco más amplio que es este que está ilustrado en estas imágenes que muestro aquí, este fenómeno que yo vengo llamando nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, sobre todo con los celulares, con las redes, con Wi-Fi, con los datos, en fin, con las aplicaciones, con las pantallas, con las pantallas que usamos todo el tiempo para conectarnos con los demás. Y además de, más que con las tecnologías, esa compatibilidad es con los modos de vida que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan. Entonces es un fenómeno que se ha dado prácticamente en el último par de décadas, muy reciente, pero al mismo tiempo muy eficaz, ¿no? O sea, está produciendo un impacto enorme en nuestro mundo y en nuestras vidas. Y otro aspecto importante de esta perspectiva es que estamos abandonando un mundo, ese mundo que está ahí ilustrado con esas imágenes de los viejos tiempos modernos, o sea, de esa sociedad que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, que se configuró a fines del XVIII en las metrópolis europeas, que es con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, y que tenía todo un proyecto modernizador del mundo, pero también industrializador, mecanizador del mundo y de la vida y de los cuerpos, que eran compatibles en esa época exclusivamente con herramientas analógicas. Con herramientas analógicas me refiero no solamente a los medios de transporte, las máquinas industriales, sino también al libro, por ejemplo, al lápiz, a la biblioteca, la escuela, o sea, esos dispositivos analógicos característicos de la era industrial, la sociedad moderna. Eh, Estaríamos abandonando, por tanto, esa época, ese periodo histórico, ese modo de vida, y trasladándonos hacia una sociedad más contemporánea, más actual, reciente, configurada en las últimas décadas del siglo XX, pero sobre todo aceleradamente intensificada en las primeras del XXI, en las cuales somos compatibles sobre todo con herramientas, dispositivos digitales, ¿no? Como les decía recién. Entonces estas imágenes evocan eso, ¿no? O sea, de imágenes que nos habrían parecido de ciencia ficción algún tiempo atrás, ahora no solamente no son raras, sino que es raro no verlas o no protagonizarlas, ¿no? Y al mismo tiempo ese proceso implicó aspectos menos obvios como el hecho de que perdimos cierta compatibilidad con las herramientas digitales, las herramientas analógicas de escritura y lectura. eh, que son características del instrumental escolar, como lápiz, papel, cuaderno, libro impreso, que le decía biblioteca, incluso géneros como las cartas, el diario íntimo, etcétera. Fuimos perdiendo esa compatibilidad, por lo tanto, fuimos dejando de ser esos cuerpos que ven ahora en pantalla, que son imágenes de gente del siglo XIX y XX, compatibles con las herramientas analógicas de escritura y lectura, por lo tanto, con toda una disposición corporal, una temporalidad, una manera de usar el tiempo y el espacio, una manera de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo bastante distinta de las que tenemos ahora al habernos vuelto compatibles con las tecnologías digitales. O sea, era un mundo
en el cual las máquinas eran puramente analógicas y se tendía a esa mecanización, como les decía antes, mecanización de la vida, de los cuerpos, del mundo. Quizás la imagen que más se evoca cuando pensamos en eso es la película de Chaplin, que no por casualidad llamó Tiempos Modernos, de 1976, o sea que ya tiene casi un siglo, pero que ilustra de manera bastante literal esa compatibilidad del cuerpo moderno con la máquina, ¿no? Incluso se mezcla con los engranajes, con los ritmos, los hábitos fabriles. ¿No? Eh, pero bueno, la fábrica no es la única institución de ese tipo, ¿no? Hay otras instituciones como la misma escuela que nos interesa especialmente aquí, pero también la cárcel, el hospital, en fin, varias instituciones que fueron importantísimas para el proyecto moderno, que Foucault, filósofo francés que escribió el siglo pasado, las llamó instituciones de confinamiento en el sentido de que tienen paredes y horarios, ¿no? Las paredes que cierran, clausuran tiempo y espacio y reglas muy estrictas como el manual de uso, los reglamentos con pequeños castigos y normas de todo tipo. No sé, ese tipo de instituciones que fueron muy importantes en el siglo XIX y el XX y de las cuales la escuela es una de ellas, ¿no? La importantísima. No solamente nos interesa especialmente a nosotros en este curso, y en nuestra vida como profesionales de educación, sino también porque realmente fue una institución importantísima. Estoy hablando en pasado porque me refiero a la era moderna. Fue una institución importantísima creada en esa época para generar subjetividades, cuerpos compatibles con ese proyecto de mundo, el proyecto moderno. Alfabetizados, capaces de respetar a las jerarquías, cumplir horarios, etcétera. En este sentido me voy a referir muy rápidamente a un libro mío llamado Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, que fue publicado en 2012 y en el cual hago este contraste entre un mundo definido por paredes, como les decía recién, las instituciones de confinamiento, y un mundo en el cual somos cada vez más compatibles con las redes que atraviesan todas las paredes, ¿no? Las redes nos permiten atravesar todas las paredes sin necesidad de romperlas o de dar portazos, sino que podemos estar entre paredes y al mismo tiempo estar en otros espacios y en un tiempo que es también mucho más del orden de lo ilimitado, que no tiene límites, como sí tenían en la era moderna, ¿no? Límites de día y noche, de entrar y salir, de horarios de trabajo y de ocio, vacaciones, etcétera. O sea, era un mundo en el cual los límites estaban mucho más establecidos, ¿no? Eran mucho más concretos y mucho más rígidos. Ese mundo de la era moderna, ¿cierto? De las tecnologías analógicas. En cambio, el mundo nuestro contemporáneo no son solo las redes que funcionan de esa manera ilimitada en el sentido del tiempo y espacio, como les decía recién, em, no para nunca, ¿no? Internet no para nunca y por lo tanto al volvernos compatibles con ella, nosotros también tendemos a no parar nunca y a no respetar esos límites que antes eran muy duros de tiempo y espacio. Inclusive podemos acelerar ciertos consumos para poder tener acceso a todo lo que se nos ofrece. En fin, en varios sentidos hay esta diferencia. Y esta imagen, que es un meme que circuló en la época de la pandemia, creo que muestra bien ese contraste, ¿no? Entre el mundo de las paredes, gaseando aula quiere decir en portugués lo que en mi infancia se decía en Buenos Aires, ratearse. O sea, irse de la clase de modo ilegal, digamos así, ¿eh? Escaparse de modo ilícito. Entonces, para ratearse, como te decía en mi época, había que hacer algo como lo que está haciendo ese chico que dice ahí 1990, ¿no? De alguna manera salir de las paredes de la escuela o de las rejas, en fin, o dar un portazo, hacerlo de modo más o menos heroico o bandido, según se lo evalúe moralmente, ¿no? Pero había reglas muy estrictas y eso estaba mal, evidentemente, ¿no? El reglamento prohibía eso. Y había un consenso también dentro de la escuela y en la sociedad en general, las familias y demás, de que eso estaba mal, no se debería hacer. Sin embargo, en las clases virtuales contemporáneas, ¿no? En las clases como esta que tenemos ahora, y también en las que cuando los estudiantes van con sus celulares, como en lo que sucede habitualmente ahora, existe esa posibilidad de apretar esos botoncitos y irse, ¿no? Estar o no estar, estar en varios lados al mismo tiempo, de modo que ratearse es otra experiencia, ¿no? Es una experiencia que incluso está
hay una invitación a que lo hagamos, ¿no? Y está mucho menos castigada, evidentemente, sino que al contrario, está incitada. De modo que no se trata solamente de un cambio tecnológico, sino de un cambio incluso en del orden de los valores, ¿no? Lo que se considera que está bien o está mal, que se debe o no se debe, que se debería castigar o no, o al contrario, que se debería aprovechar para al mismo tiempo que estoy en una clase poder lavar los platos, hacer otras cosas, etcétera. De modo que quizás les evocó como antes con la película de Chaplin, en este caso la película de Wall, ¿no? Que es una, así como la de Chaplin, una crítica a la fábrica, a la mecanización del cuerpo fabril. The Wall de los años 80 del siglo pasado es una película que se llama La Pared, no por casualidad, ¿no? Que es una crítica muy fuerte a la escuela, ¿no? A la escuela con esa metáfora incluso poco sutil de la picadora de carne, ¿no? O sea, de esa homogenización y ese cercenamiento de la creatividad con el autoritarismo y los castigos y demás. O sea, una crítica a esa escuela disciplinaria, digamos así, ¿no? A esa escuela represiva, ¿no? Ahí vean que les agregué esas otras palabras claves, ¿no? A esa esquemita de transformación del mundo. La sociedad moderna, además de tener ese énfasis en los límites, la represión era necesaria, considerada necesaria en muchos sentidos. Represión interna, piensen en Freud, ¿no? La represión de las pulsiones, las agresiones, también todos los teóricos de la democracia, Hobbes, Locke, etcétera, que hay que reprimir las propias pulsiones individuales para que los demás puedan también tener sus derechos y vivir en sociedad. De modo que aquí ven varias ilustraciones y palabras claves de lo que vengo diciéndoles con respecto a la sociedad moderna, ¿no? Esa que está quedando anticuada. Paredes como límites, el Estado como una mega institución organizadora. Éramos interpelados sobre todo como ciudadanos, por lo tanto todos iguales ante la ley. La disciplina importantísima, ese lema usted debe, la ley, interpelándonos como ciudadanos, aunque fueran alumnos, estudiantes, pero pueden ser soldados, obreros, etcétera, ¿no? Y la culpa como un mecanismo fundamental de control social y colectivo. Eso estaría perdiendo peso, ¿no? Porque estaríamos justamente, como les decía, desplazándonos de ese mundo histórico, ¿no? De esa era moderna, hacia otro tipo de sociedad en las cuales las palabras claves son otras, además de las tecnologías que son otras, ¿no? Aquí ven que en vez del Estado, el mercado pasa a ser una mega institución organizadora, somos cada vez más interpelados como consumidores y menos como ciudadanos, y el lema no es tanto usted debe, como cada vez más otros, más publicitarios, más permisivos, más seductores. Vos podés, yo quiero, yo lo merezco, etcétera. En fin, toda esta introducción un poco teórica, así para que ustedes tengan algunas pistas sobre cuál es el terreno en el cual yo me muevo para pensar la sociedad contemporánea, ¿no? Estaría viendo esta serie de cambios muy complejos, ¿no? Que están aquí muy resumidos. Les puedo pasar después unos PDFs de algunos textos en los cuales esto se profundiza más. Pero esta cuestión de lo ilimitado que se abrió en los últimos años a partir, entre otros factores, de nuestra compatibilidad con las redes y cada vez menos con las paredes, tiene muchos aspectos que podríamos contemplar. Estas imágenes que ven ahora evocan algunos de ellos, ¿no? Eso que les decía antes, no hay límites, ¿no? O sea, la internet funciona todo el tiempo, nuestros celulares también están todo el tiempo estimulándonos en vez de reprimiéndonos y porque podemos estar perdiéndonos cosas y de hecho estamos todo el tiempo perdiéndonos cosas, entonces hay toda una ansiedad allí y un cansancio también, como por ejemplo los grupos de WhatsApp de trabajo, que son reuniones que suceden todo el tiempo, pero también los grupos de la familia, en vez de encontrarse de vez en cuando para Navidad o para algún cumpleaños, está todo el tiempo ahí el grupo y hay muchísimas cosas sucediendo todo el tiempo, sin límites, de nuevo, ¿no? Y otro aspecto de lo ilimitado es la cantidad de contenidos, ¿no? La cantidad de cosas que hay en Internet. Por ejemplo, este meme se refiere a los PDFs, que yo les voy a mandar algunos más para incrementar las mochilas que tienen de PDFs no leídos y guardados para eventualmente leer cuando tengan tiempo, ¿no? Y cada vez esa mochila crece más y más y más y nunca logramos consumar, ¿no? Porque es ilimitado. Y no son solo PDFs, también tenemos un montón de conferencias en YouTube, películas en Netflix, redes sociales, novios en Tinder, canciones, en fin, la cantidad de noticias. Entonces, lo ilimitado es una marca de nuestra época en tanto compatibles con con las tecnologías digitales. Por lo tanto, también la ansiedad, ¿no? Se habla mucho de este asunto.
y particularmente el año pasado, cuando fue lanzado ese libro, La generación ansiosa, se puso muy en evidencia este asunto de la ansiedad. Y aquí hay un chistecito ya más relacionado específicamente con la inteligencia artificial, en portugués también, que dice, bueno, alguien está haciendo un informe y lo que pasa es que tiene que tener 12 páginas y no tiene tiempo, entonces se le va a pedir al chat GPT que le genere un relatorio más grande a partir de 5 tópicos. Y ahí cuando lo recibe su jefa, dice, uy, Rodrigo me mandó un relato, un informe de 12 páginas, no tengo tiempo para leer eso. Por favor, chat, resúmelo en 5 tópicos. Y en realidad, bueno, es un chiste evidentemente, pero da cuenta de toda esta cuestión también. O sea, si la primera persona, en vez de pedirle a ChatGPT que aumentara el texto, le hubiera mandado los 5 tópicos, quizás hubiera sido suficiente en vez de hacer todo ese movimiento y esa sensación de que no es suficiente, ¿no? Que siempre estamos en falta y que hay más para hacer y que las herramientas están ahí para ayudarnos cuando a veces, más que ayudarnos, nos complican. Entonces, a esto me refiero con que las tecnologías no son neutras, ¿no? Que tienen una marca histórica y esa marca histórica de estas herramientas es la historia del presente, de nuestro momento. Quizás un ejemplo más claro ese es lo que ven ahora en esta imagen, que es la idea de que los teléfonos celulares son evidentemente tecnologías que nos permiten conectarnos, ¿no? Conectarnos con cantidades crecientes de gente. Pero también menos evidente es que nos permiten aislarnos también como nunca antes. Eso la pandemia lo mostró muy bien. Entonces son al mismo tiempo, parece contradictorio, pero no lo es complementario. Son tecnologías de conexión y de aislamiento a la vez. Entonces no son tecnologías neutras, son tecnologías que nos mueven a vivir de esta manera porque de algún modo ya eso estaba pautado e inventamos tecnologías que nos permitan eso. Entonces, quizás es un poco contraintuitivo porque tendemos a pensar que son meras herramientas, pero nada es mera herramienta. Las tecnologías ya tienen esa carga, ¿no? Tienen esa carga de sugieren modos de uso y esos modos de uso son modos de vivir. Entonces, básicamente eso con respecto a los modos de vivir que estas tecnologías suponen, proponen y estimulan. Hay varias características. Hablé antes de la ansiedad, podríamos hablar de la visibilidad, la conexión también la mencioné recién, el aislamiento, la dispersión, el cansancio también lo mencioné. Muchas otras características que tienen que ver con nuestra época, ¿no? Con la subjetividad de los modos de vivir que son característicos de este mundo y que estas tecnologías los refuerzan, ¿no? No es por casualidad, estamos teniendo toda esta serie de perturbaciones, digamos así, en nuestros modos de vivir. Si quisiéramos, por ejemplo, comparar las cartas, que será un método que usábamos para comunicarnos con gente ausente, un método analógico, eh, hace muchos siglos, pero en especial en el siglo XIX y XX, en la era moderna, comparando con el WhatsApp, que es un método que usamos ahora cotidianamente, podemos decir que sirven para hacer más o menos lo mismo, pero lo que más me interesa destacar es la diferencia, cómo se trata de experiencias vitales distintas y cómo cada una remite a un mundo distinto, una época distinta. Y lo que más me interesa es pensar la contemporánea, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial forma parte de esas tecnologías digitales, como lo es también el WhatsApp. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo están ahí siendo usados el tiempo y el espacio, cómo comparece en el caso de las cartas, mucho más dilatados, tanto el tiempo como el espacio, el ejercicio de la paciencia, de la incertidumbre, y como en el caso del WhatsApp hay algo del orden de la urgencia, de lo instantáneo, de lo inmediato, de la aceleración, y también sin límites de espacio y todo muy inmediato. Y también cómo se trata de maneras muy distintas de relacionarnos con nosotros, con los demás y con el mundo. Por lo tanto, experiencias muy distintas cuando se usan tecnologías analógicas o digitales, cuando se usaban solamente tecnologías analógicas y ahora que vivimos en un mundo que prioritariamente usa las digitales. Podríamos también contrastar una clase como esta o una conferencia digital con las que antes ocurrían de modo exclusivo, que eran las analógicas presenciales. Y también, de nuevo, podemos decir que es más o menos lo mismo, que se transmite un conocimiento, en fin, con soporte en un caso presencial, en el otro virtual, pero también podríamos enfatizar las diferencias y decir hasta qué punto este tipo de experiencia que estamos teniendo ahora es tanto más compatible
con los modos de vida contemporáneos porque nos permiten hacer otras cosas al mismo tiempo, porque nos permiten verlo asincrónicamente de modo acelerado, porque se adapta mejor a mis condiciones de vida, etcétera. En fin, por una serie de características. También podemos comparar los medios de comunicación analógicos como el diario impreso, la televisión, los noticieros, las revistas, incluso el cine analógico, y con su digitalización, ¿no? Su convergencia en los celulares, en las pantallas de las computadoras, y también la proliferación de medios específicos, físicamente digitales, como las redes sociales, WhatsApp, etcétera, y como de nuevo se trata de otro uso del tiempo y del espacio, otra manera de relacionarse con, incluso con la misma realidad, ¿no? Otra manera de construir la realidad. Y esto es especialmente importante porque los medios de comunicación analógicos servían de algún modo, con todas las críticas que podemos tener a esos dispositivos, para construir un mundo en común, así como los libros, las bibliotecas, las escuelas, ¿no? Una realidad social compartida por la normalidad, digamos así, ¿no? Todo entre comillas, pero había unos consensos que estaban ahí muy operantes para que eso pudiera funcionar. En cambio, en los ecosistemas digitales contemporáneos hay estas burbujas de Internet, cámaras de eco, una infinidad de fuentes de noticias, muchas de ellas contradictorias entre sí, ¿no? Algunas en las cuales la Tierra es plana y en otras la Tierra es redonda, y que no exigen incluso que haya una puesta en común y que permite estas posibilidades perturbadoras que tiene el mundo contemporáneo, estas son las teorías conspirativas y demás, sino también lo que se dio en llamar realidades alternativas, mundos paralelos. Entonces todo eso está sucediendo, ya venía sucediendo, se estaba gestando, este terreno estaba siendo preparado cuando se populariza la inteligencia artificial, que viene a encuadrarse en este mundo de las burbujas de Internet, de las realidades alternativas. Por lo tanto, además del uso del tiempo y el espacio y los modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, y de la creación de realidad en común o no, también están cambiando las definiciones de lo verdadero y lo falso y los criterios que solíamos usar para contrastar uno y otro. Entonces, esto es muy importante para pensar algunos de los desafíos que nos trae la inteligencia artificial, pensando en los deepfakes, por ejemplo, ¿no? Y en la creación de imágenes que no sabes si son verdaderas o falsas, o estos textos que los estudiantes están generando y demás, ¿no? Y no solamente los estudiantes. Entonces podemos pensar que en aquella era moderna que estamos dejando atrás, había muchas dicotomías. El mundo se organizaba por pares de opuestos. Acá, bueno, está vida o muerte, esfera privada, ámbito público, femenino, masculino, pero nos vamos a concentrar en esos que están destacados, realidad y ficción, verdad y mentira, que se consideraban opuestos y mutuamente excluyentes, y como que no había nada más allá de ese polo. O sea, no había otras cosas, terceras instancias. No había posverdades, por ejemplo. Había verdad o mentira, realidad o ficción. Y claro que esto es un reduccionismo, había también zonas grises y transgresiones y críticas y epistemologías, en fin, complejizando todo esto, pero había un consenso generalizado sobre que algunas cosas eran verdad y otras eran mentiras y era posible comprobarlo por medio de criterios consensuados. Era posible también definir si era realidad o ficción, esto es una novela, es una ficción, esto es un documental, está basado en hechos reales, en fin, esto es un diario, un periódico con noticias verdaderas, por lo tanto ahí está basado en hechos y podemos demostrarlo y si no se lo demuestra se puede hacer un juicio. En fin, había toda una serie de protocolos y criterios que ayudaban a sostener esas dicotomías. Ahora vean este otro meme o chistecito que dice una profesora que está en una clase de matemática y dice la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, está enseñando el teorema de Pitágoras. Y un estudiante le dice, indignado y con una arrogancia contemporánea, dice, en su opinión, en mi opinión no es así. No, claro que esto es un chiste, esto no suele pasar en las clases de matemática, pero sí suele pasar en las clases de historia, de geografía, en fin, y en todas las suele pasar, digamos, cada vez pasa más porque hay también toda esta retórica o esta dinámica que traspasó de las redes sociales de Internet, ¿no? Con todas las agresividades y demás, pero particularmente me interesa destacar esta cuestión de las realidades alternativas y las opiniones que valen que supuestamente valen como verdades y no hay unas que valen más que otras como estaba bastante claro hasta hace poco. ¿M? Entonces es un chistecito, pero creo que es bastante
explícito al presentar algunos de los problemas, desafíos que estamos teniendo. Y aquí rápidamente, aquí hay un elenco de algunas de las cuestiones que están ahí involucradas en esta crisis de la realidad social compartida. Tenemos, después si hay tiempo los voy a mencionar rapidito cada uno de ellos, pero bueno, en los negacionismos científicos, la deslegitimación de la prensa, lo de las fake news, teorías conspirativas, la cuestión de la posverdad, las guerras culturales, las polarizaciones políticos ideológicas, todo esto que lleva a una crisis de la democracia o la profundiza, en fin, un fenómeno bastante reciente y perturbador que se suma de nuevo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial viene a sumarse a todo esto. En ese sentido, estoy refiriéndome a una tesis que trabajo en mi libro, mi último libro que salió en castellano en 2024, llamado Yo me lo merezco. Les voy a mandar un PDF de algunas de las partes, por lo menos, en las cuales trabajo un poco más esta cuestión de la posverdad, pero también en mis libros anteriores, como Redes o Paredes, que lo mencioné antes, y particularmente La intimidad como espectáculo, en el cual me detengo en la cuestión de los reality shows, del realismo, la autoficción, lo instagrameable, en fin, toda una serie de fenómenos que ya estaban hace 20 años indicando una crisis de los realismos, ¿no? Una crisis de la definición de la realidad. Y que viene asociada a la crisis de la era moderna, la crisis de las instituciones modernas y a nuestra creciente compatibilidad con las tecnologías digitales. Y cuando aparece hace un par de años la IA, se populariza, ¿no? Estas nuevas tecnologías más desarrolladas de la inteligencia artificial, con esas imágenes que todo el mundo vio, ¿no? Ese traje que tenía el Papa Francisco, que evidentemente fue una imagen generada artificialmente, pero también imágenes de Trump siendo preso, en fin, fueron una de las primeras imágenes de este tipo con las cuales nos deparamos. Ahora todo el mundo es especialista también, ya vimos muchísimas cosas más y hay dispositivos como Grok, por ejemplo, que es la herramienta para generar imágenes de Elon Musk, que está de X, ¿no? De ex Twitter, que se caracteriza por no tener ningún límite, ¿no? Y entonces se puede generar cualquier cosa, ¿no? Literalmente cualquier cosa, cualquier tipo de imagen, no hay imágenes ilegales, ¿no? Y que son muy usadas incluso por algunos presidentes en sus redes sociales y demás. O sea, este nivel de irrealidad, digamos así, ¿no? De imágenes ficticias, pero que parecen verdaderas, se circulan en altas redes de poder. También están los videos, ¿no? Que cada vez más también son más y más verosímiles. Hay aquí algunos ejemplos, particularmente también de Brasil. Ahí abajo un programa de televisión que relataba el surgimiento de este programa VO3 de 2020, de este mismo año, y decía, inteligencia artificial, el fin de la realidad como lo conocemos, como la conocíamos, ¿no? Ni siquiera como pregunta, sino como una afirmación. Se terminó la realidad, tipo, ya no hay más realidad. Y tenemos, bueno, los deepfakes en general, pero en particular los porn fakes, que bueno, hay herramientas que cada vez es más fácil usarlas, todo el mundo tiene acceso y es posible literalmente hacerlo con cualquier persona, generar imágenes pornográficas a partir de cualquier otra imagen, por lo tanto son falsas, pero el efecto que producen al circular y al viralizar, como por ejemplo el caso de esta nota de esta periodista de Costa Rica que sufrió ese abuso, ella dice, me quitaron la ropa con inteligencia artificial. No es mi cuerpo, pero es hiperrealista. Entonces es como si fuera, ¿no? Aunque no sea yo, el efecto que produce es prácticamente el mismo. Y bueno, lo mismo está sucediendo en varias escuelas. Estas son noticias de estudiantes que hicieron estos jueguitos, digamos así, con sus compañeras de colegio adolescentes. Tres noticias en Brasil, en Argentina y en España. Y esto es de 2023, por lo tanto ya esto es bastante habitual, lamentablemente. Y esta otra noticia sobre pornografía infantil, que también se hace, es muy fácil acceso y es muy fácil de hacer, ¿no? Pornografía infantil falsa y de circular. Uno de los casos más notorios en el sentido de porn fake fue el año pasado, imágenes de la cantante hiperfamosa Taylor Swift. Y lo que les decía recién de que los presidentes,
las hacen circular en sus redes, el que Trump es muy paradigmático de todo esto, es especialmente compatible, ¿no? Con toda esta parafernalia de la digitalización, no solamente las redes sociales, Twitter, la suya, Truth Social, pero también usa mucho la inteligencia artificial, ¿no? Publica videos y memes con su imagen, y, en fin, humillando a sus rivales. Pero durante la campaña, para la última elección que ganó como su segundo mandato presidencial, había toda una cuestión sobre el apoyo de Taylor Swift a él o a Kamala Harris, que no se definía, y él finalmente puso en su red social que Taylor Swift lo estaba apoyando, lo cual era mentira. Pero bueno, no importa, digamos así, a eso voy, ¿no? O sea, era mentira, pero es una de las 500.000 mentiras que estos personajes dicen por segundo y que dicen con éxito, evidentemente, no estoy diciendo esto, no, lo eligieron por segunda vez. Entonces, dijo, finalmente Taylor Swift me apoyó, gracias, dice, y hizo varios videos e imágenes con inteligencia artificial de las Swifties y de Taylor Swift apoyándolo. Y bueno, la forzó a Taylor Swift a posicionarse contra, digamos, bueno, apoyando a su rival Kamala Harris. Y ahí entonces salió diciendo, yo odio a Taylor Swift. Tipo unos pocos días o pocas semanas después, odio a Taylor Swift, cuando en su misma red ni siquiera lo borró, o sea, decía, acepto tu apoyo, y claramente era algo que él había inventado, o su equipo, en fin. Y a lo que voy es a que ningún pudor, ningún pedido de disculpas, muy por el contrario, tipo, odio a esta mujer. Hace poco, no sé si habrán sabido, fueron unas elecciones en Argentina, no las últimas, sino las penúltimas, en las cuales circuló un video fake el último día, el día previo a la elección, de Mauricio Macri, que fue presidente de Argentina, pero que estaba en ese momento, no era candidato, pero la candidata de su partido supuestamente en ese video decía que había salido de la competencia y convocaba a los electores de su partido, o simpatizantes, a votar por los candidatos del partido de Milei. Era falso, no se sabe quién lo hizo, como pasa con estas cosas, no se sabe la autoría, en fin, pero sucedió, es muy difícil controlarlo, pero lo que quería destacar es que muchos se manifestaron, hubo debate y demás, pero el presidente de la República, o sea, comparable a lo de Trump que cité recién, Milei defendió el uso de este tipo de recursos diciendo que no hay que perseguir, no hay que prohibir, esto es libertad de expresión. O sea que el hecho de que sea falso o verdadero no importa, ¿no? A eso voy. El hecho de que sea falso o verdadero no importa. Aquí hay otros ejemplos de deepfakes, algunos son didácticos para mostrar qué puede pasar, ¿no? Ilustrar. Eh, en todo caso, es eso, ¿no? Aquí estamos hablando, quizás estamos entrando en este territorio de lo que se dio en llamar posverdad, ¿no? Y quisiera detenerme un poquito en esto. Estoy como preocupada con el horario, por eso estoy mirando todo el tiempo aquí. No sé si tenemos tiempo, ¿cómo No, no vamos? te preocupes, Paula, estamos bien, estamos bien. Aparte, Pero no no, me no hay digas no me muchas preocupo preguntas. porque si no me preocupo, no me preocupo, pero en todo caso tengo un poquito más, ¿no? Ok. Bueno, de todas maneras es eso, la posverdad, que es este neologismo que fue inventado para dar cuenta de estos fenómenos, como así como las burbujas de Internet, como el tema de las cámaras de eco, ¿no? Son todas maneras de nombrar, ¿no? Que mucha gente está tratando de pensar estas cosas. Este cambio en las definiciones de lo verdadero y lo falso, o esta sacudida del piso, ¿no? En el cual se construía la diferencia entre verdadero y falso, y los criterios que se usaban para diferenciarlos. No por casualidad, en 2023, el año del lanzamiento del ChatGPT, se nombró como palabra del año la palabra auténtico. Parece que fue una de las más buscadas en Internet, ¿no? ¿Qué es auténtico? Eh, y porque, bueno, justamente se perdieron los criterios para identificar qué es auténtico. Y al año siguiente salió una nota en el New York Times en castellano que decía, proponía un juego a sus lectores. Decía, ¿eres capaz de distinguir entre un rostro real y uno hecho por IA? Y daba permitía que uno clicase así en fotos, eran 10 fotos. Ya puedes distinguir, y si algunas de estas fotos fueron generadas con IA. Y bueno, yo hice el test y me fue pésimo. Como ven aquí, de 10 veces adiviné 3. Ahí está más o menos marcado cuáles son las que acepté, cuáles las que no. En todo caso, este es el
resultado, ¿no? O sea, como ven, probablemente ustedes también fallarían. O sea, es muy difícil, no hay criterios, por lo menos no son evidentes, para identificar cuáles rostros son verdaderos, cuáles son fotos de gente y cuáles no son fotos. Son imágenes fotorrealistas, ¿no? Creadas con herramientas de inteligencia artificial. Y en la misma nota llegaba a esta conclusión de que no solamente es difícil diferenciarlas, sino que la gente tiende a identificar las que no son reales como siendo reales. O sea, son más realistas las que no son fotos de gente, ¿no? Las que son artificiales. O sea, es más real lo que es mentira. Y esta es otra nota de otro diario El País que dice que genera más confianza los rostros creados en inteligencia artificial que los rostros de gente de verdad. Y como esto hay muchos otros síntomas, ¿no? De esta transformación. Esto es el caso de una modelo que hizo su clon, su avatar para poder hacer trabajos en otros países, no estar presente en Japón, por ejemplo, mientras está en Nueva York y trabaja en los dos lados al mismo tiempo. Pero claro, hay también la actriz esta que ven ahí, por ejemplo, que es totalmente generada por inteligencia artificial. O sea, no es el clon de una actriz, sino que tiene su personalidad, su historia, en fin, y la empresa que la creó dice que espera que sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, y claro que se generó una enorme polémica, pero bueno, está sucediendo. Este tal vez el primer caso de muchos otros que ya deben estar ocurriendo. Esta es una cantante muy parecido que ya firmó un contrato por 15 millones de reales, dice, sí, un montón de dinero. Y no importa que no exista, o sea, no importa que no sea una persona real. Existir existe, solo que no es humana, ¿no? Pero tiene todo lo otro y hasta es mejor, se podría decir, ¿no? Porque es más, mejor en el sentido de que es más, está optimizada, no va a envejecer nunca, no precisa hacer dietas, no tiene que dormir, no se cansa y puede hacer todo tipo de música de un modo más económico, etcétera. Muchas otras ventajas. Este es el caso de una modelo de OnlyFans, por ejemplo, de contenido erótico o pornográfico, en fin, que tampoco es real, tampoco es humana. Y hay gente comentando diciendo, los robots son mejores que los seres humanos, o sea, es mejor, es más perfecta, dice la nota. Ya había influencers digitales, pero esto se va perfeccionando. Está todo el auge de los novios, novias, ¿no? Los amoríos, novia virtual, amor real, en fin, novios, novias y novios eh, de inteligencia artificial, los amigos, no estoy saliendo con un chatbot, pero también amigos, la terapia, ¿no? Por inteligencia artificial, y el hecho de que no sean humanos no parece ser una variable importante, ¿no? Eso es fundamental. Y hay esta entrevista a una especialista en estas cuestiones que dice que no deberíamos reírnos de la gente que tiene relaciones con inteligencia artificial, lo decía en 2023, cuando era algo rarísimo en su momento, era algo de ciencia ficción, en un par de años se hizo bastante más común, pero dice, ella agregaba allí, nos va a pasar a todos, o sea, va a ser algo naturalizado, va a ser algo normal. Así como va a haber series escritas de éxito escritas por inteligencia artificial, concursos de literatura, en fin, con autoría artificial y herramientas como esta que estamos usando. Zoom tiene la posibilidad, por ejemplo, de que en vez de ser yo la que está dando esta conferencia, sea un avatar. O sea, puedo programar un avatar, o sea, no, capaz que lo es, se los dejo así. Capaz que no soy yo humana aquí presencialmente dando esta conferencia en mi biblioteca, sino que tal vez programé esto y esto es un avatar mío que lo está haciendo. De hecho, ya es posible y está disponible en la herramienta para que lo hagamos. Y también es posible con un fragmento de mi voz o de la voz de cualquiera hacer un chatbot que hable como yo, ¿no? Y esta nota, por ejemplo, dice eso. Cualquiera puede hacer de ti un chatbot y hay muy poco que puedas hacer para evitarlo. Bien, todo esto, esta vuelta es, ahora sí ya estoy encaminándome hacia el fin.
para cuestionar el desafío que les estoy proponiendo como fundamental es este de una sacudida en esta diferenciación otrora sólida entre realidad, ficción, verdad y mentira, que la inteligencia artificial viene a incrementar probablemente, a sumarse a otros fenómenos que ya están allí hace por lo menos un par de décadas. Los reality shows, lo instagrameable de las redes sociales, las fake news, la cuestión de la posverdad, los deepfakes que vienen con la inteligencia artificial, o sea, toda esta realidad social compartida que está en crisis por diversos motivos y en diversos aspectos, empujada por diversos factores, pero que me parece que ya es un fenómeno bastante avanzado, ¿no? O sea, muy perturbador, muy desafiante para la educación en particular, pero para la sociedad en general también. El tema de los negacionismos científicos es uno de esos factores. Desde el tierraplanismo, que por ejemplo en Brasil se dice que un tercio de la población adhiere a estas teorías y es muy difícil convencerlos de que no es cierto, porque tienen sus propios documentales, sus propias, en fin, teorías que explican y que sostienen que quienes están equivocados son los que piensan que la Tierra es un planeta que gira en el sistema solar y demás. El tema del cambio climático, ¿no? La negación del cambio climático, el tema del movimiento antivacunas que está creciendo enormemente, incluso llegó a los gobiernos, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, al Ministerio de Salud. El tema de las guerras culturales, ¿no? Que está tanto en el nivel micro como el macro, tipo en la cotidianidad de cualquiera, en la escuela también. Las polarizaciones político-ideológicas, ¿no? El chistecito que les mostraba antes, ¿no? En su opinión, las cosas son así. El tema de lo woke, de los géneros y todas estas cuestiones también polarizantes, el tema del desprestigio de la prensa que era el cuarto poder, con todas las críticas que obviamente es posible y se le deben hacer al sistema de los peritos de la prensa y de la universidad y todo el elitismo también de la intelectualidad, de la ciencia, los intereses científicos, los intereses periodísticos. Sin embargo, como les decía, había un consenso y había criterios que están dejando de ser respetados justamente al priorizar el nuevo ecosistema mediático. O sea, si nos informamos por las redes sociales, ya no es necesario respetar aquellos criterios modernos, científicos, de objetividad periodística y demás. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos de Bolsonaro, Milei, Trump, que son muy característicos, ¿no? De esta nueva cosmovisión, de esta nueva subjetividad, especialmente compatible con Internet, con lo digital. Em, en fin, y la democracia en crisis, que es una de las consecuencias, pero también del caldo de cultivo de todo esto, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué me parece que es importante comentar esto a partir de la cuestión de la inteligencia artificial, que es lo que más nos interesa? Porque ese mundo moderno que está en crisis, ¿no? El mundo moderno configurado a fines del siglo XVIII y con ese momento mítico de la Revolución Francesa, el pacto social, el contrato social que todos los ciudadanos, no metafóricamente, firman entre sí con códigos, leyes en común, es ese suelo moral que está estallando, ¿no? Ese suelo moral que dio ese suelo de valores y creencias, que creó esas instituciones, no las sostiene más, ¿no? Y entonces esa crisis de la democracia, que es un fenómeno reciente, hace 30 años, por ejemplo, nadie escribía libros sobre esto, no se hablaba de esto, y ahora está llena de, las librerías están llenas de bibliografías sobre eso, las universidades, proyectos de investigación que conviven con libros y con toda una inquietud también sobre el énfasis en el yo, ¿no? Por ejemplo, el yo soberano, el individuo tirano, mismo mi libro que les acabo de mencionar, Yo me lo merezco, tiene ese énfasis en el show del yo, la intimidad como espectáculo, y parecen fenómenos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero en esta perspectiva que yo trabajo tienen todo que ver, son justamente complementarios, porque ese énfasis en el yo tiene una fuerza centrífuga, ¿no? Si todos podemos decir lo que queremos y hacer lo que queremos, probablemente nos va a costar mucho llegar a consensos con los demás. Y el pacto democrático, el contrato social, las negociaciones y los acuerdos con los demás, el debate público se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Entonces, esa implosión del suelo moral, que es el tema de mi último libro, tiene que ver con eso, ¿no? Con esta crisis de un mundo que fue importantísimo, ¿no? Para configurar lo que somos, pero que está ahora como si se les hubiera serruchado el piso, como si estuviera el piso todo agrietado y se estuviera hundiendo. Bien, entonces para concluir, unas palabritas Ya sobre el tema estamos, de Paula. ¿Cuáles son las preguntas? Dale, Cuando... cierro con lo de la posverdad entonces. Dale.
La palabra posverdad fue la palabra del año en 2016. Esta es la definición oficial, información que no se basa en hechos objetivos, en fin, muy difícil de entender, pero yo suelo mostrar este meme para explicar en qué consiste la posverdad. O sea, si el sujeto moderno, ahí René Descartes, pienso, luego existo, se esforzaba por dudar de todo lo que podría engañarlo o llevarlo a equívocos para racionalmente definir un territorio común de qué es lo que es real, qué es lo que es mentira. El sujeto contemporáneo dice, creo, luego estoy en lo cierto. O sea, si yo creo, si yo quiero, es verdad. ¿No? Entonces, esto es lo que me parece que explica, en mi perspectiva, de forma mucho más clara, ¿no? En qué consiste la posverdad y por qué es un enorme desafío, ¿no? Especialmente para quienes trabajamos en el área de educación, pero no solamente, ¿no? Tiene una magnitud gigante, ¿no? Esta sacudida de nuestro suelo moral y de nuestro territorio en común. ¿No? Bien, listo, ya me fui. Me Bueno, fui muy del bien, Paula. PowerPoint. Muy bien. Una de las preguntas que nos llegó, voy a empezar por la última, que me pareció muy interesante. ¿Qué opina de algunos aspectos negativos de la IA y su impacto en los más jóvenes, como la disminución, dice, como la disminución de las habilidades cognitivas o de las personas, o limitaciones para desarrollar el pensamiento crítico? No sé si quieren hacer una ronda de preguntas y así después, como estamos con poco tiempo, ¿no? El poco tiempo, o ya contesto, Sí, ¿no? tenemos, o sea, esta es una de las pocas preguntas. Había una o dos más. Podemos empezar por esta y Bueno. Sí, esta cuestión la puse allí al principio como siendo una inquietud, evidentemente, pero ¿cómo la respondería? Más que mi opinión, ¿no? Porque si nos quedamos en el plano de la opinión, de nuevo, ¿no? Estamos en es mi opinión contra la tuya y no salimos de ese mercado de creencias o mercado de opiniones cuando lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de entender por qué está pasando esto y a partir de entender por qué está pasando esto y de esta perspectiva histórica, antropológica, puede contribuir, ¿no? No es la única perspectiva, pero es una de ellas. Quizás una manera de encarar este problema más que responderlo es decir que estos jóvenes están en un territorio, nacieron en un mundo y se desarrollaron en un mundo muy distinto de aquel en el cual muchos de nosotros nacimos ya así en el siglo XX profundo, ¿no? Y claro que la transformación ya estaba en curso, la transformación histórica. Nosotros somos frutos ya de ese mundo en transformación, pero es una transformación que ocurrió distinto de lo que pasó del tránsito de la Edad Media, por ejemplo, al Renacimiento o del Renacimiento a la era contemporánea. Esta es una transformación enorme, ¿no? De gigantesco impacto que pasó, que está pasando en muy poco tiempo. ¿No? Entonces, el impacto es gigantesco. Piensen que estamos en instituciones como la escuela, la universidad, inventadas hace 100 o 200 años de la forma como las conocemos todavía actualmente. Y sin embargo, nuestros cuerpos y nuestras subjetividades ya formamos parte de este universo de las redes entra en tensión con el universo de las paredes. Si nosotros docentes ya formamos parte de eso, los niños y adolescentes más todavía. Entonces, las maneras de pensar, las maneras de incluso de construir la realidad y yendo a un territorio más inmediato, más fácil de mapear, la capacidad de concentrarse, por ejemplo, en leer un libro del principio al final que era mucho más factible en un mundo de hace 50 años o de 40 años que lo que pasa ahora. No les pasa solo a ellos, a nosotros también nos pasa, pero a ellos muchísimo más, porque no tuvieron que descompatibilizarse de las herramientas analógicas, como es nuestro caso, que alguna vez fuimos aquello. ¿No? En cambio, los estudiantes, esto que se llama nativos digitales, ¿no? Suele decirse, los más jóvenes son nativos digitales y nosotros seríamos inmigrantes digitales. Yo suelo retomar esa metáfora, pero para cuestionarla un poco en el sentido no de que no sea cierta, sino de que quizás
hay una riqueza en ser inmigrantes, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos nacido en otro planeta y hayamos vivido de manera en otro planeta, entre comillas, obviamente, ¿no? Es una metáfora. Que hayamos vivido en un mundo tan distinto del actual es una riqueza enorme, porque fuimos capaces de vivir, por ejemplo, sin celulares. Por ejemplo, hacer, no sé, una tesis sin Google. Y eso es algo que ahora no solamente les resulta impensable a nuestros estudiantes, sino que a nosotros mismos nos resulta impensable. ¿Cómo hacíamos eso? Y sin embargo es una riqueza gigante, porque no fuimos medievales, ¿no? Medieval, tenemos que leer libros para ver cómo era vivir en esa época. Sin embargo, modernos sí lo fuimos, ¿no? O sea, vivimos en el siglo XX, vivimos de esas maneras. Entonces, di una vuelta terrible para tratar de contestar esa pregunta. Yo diría que una manera de encarar este conflicto, ¿no? De la dificultad de lectura o de pensamiento, como lo solíamos entender antes, con los más jóvenes, es quizás abrir el diálogo y compartir estas experiencias, ¿no? De cómo era pensar cuando solamente teníamos bibliotecas, la biblioteca de nuestra casa o de la escuela, o la biblioteca pública de la ciudad, en fin, y teníamos un universo muchísimo más limitado en varios sentidos, di algunos ejemplos aquí a lo largo de mi charla, y sin embargo, se podía pensar, se podía imaginar, ¿no? Podíamos imaginar y pensar cosas que paradójicamente ahora nos cuesta mucho imaginar y pensar. Entonces, todo esto son problemas, son cuestiones, pero son cuestiones que me parece que vale la pena pensar incluso con los más jóvenes, ¿no? Me parece que son temas filosóficos, ¿no? Son problemas filosóficos, como este de la verdad y la ficción, realidad y mentira. Son enormes problemas filosóficos que, contrariamente a lo que decían los primeros prints de apps de inteligencia artificial que les mandé, que pensar es aburrido, que estudiar es aburrido. Bueno, estos son pruebas enfáticas de que pensar no tiene nada de aburrido. O sea, pensar no solamente es necesario, es importantísimo, sino que además es fascinante aprender. No sé por qué aprender y pensar se transformó en algo aburrido. Eso es una tragedia, una de las tragedias que le ocurrió al mundo contemporáneo. Cuando aprender, descubrir, en fin, es de las experiencias más interesantes que podemos tener, ¿no? No sé si están de acuerdo con esto. Son maneras propuestas, ¿no? de cómo encarar esto con los estudiantes, ¿no? A pesar de que obviamente no tengo respuestas. Bien, Paula, muy, muy bueno esto último que decías con respecto a esta última pregunta que estábamos intercambiando. Empezaron a aparecer las preguntas como un virus que se esparce, que está buenísimo, porque eso indica que de alguna manera se están empezando a cuestionar, a pensar sobre todo esto que tú estabas presentando, y la verdad que está buenísimo. Quizás ya no tengamos mucho más tiempo para muchas más preguntas, entonces tal vez te las hacemos llegar. Este, y bueno, y vemos a ver si podemos responderlas después en el, en el curso, se las podemos subir al curso, las respuestas a algunas de estas preguntas que ya las estoy anotando. Este, pero, pero bueno, me parece súper interesante que estén surgiendo estas preguntas, ¿no? Más allá de que algunas quizás no tengan una respuesta exacta o una respuesta muy específica, pero sí que estemos empezando a pensar por ese lado. No sé, Mati, si tú querías agregar alguna cosa más ahora para el final, alguna No, aclaración yo sobre el... solamente comentarle a todos que a partir de mañana va a estar disponible los contenidos del módulo 2, donde les vamos a pedir que reflexionen un poco y que aporten algún comentario después de ver el encuentro de Paula. De mi parte, agradecerle primero que nada a Paula por la generosidad de compartir este tiempo con nosotros, eh, a vos, Daniel, y al resto del equipo por la colaboración. Y bueno, nos seguimos viendo y hablando en plataformas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Chao, chao.